Quiero platicar un rato, platicar sabroso con ustedes. Y para mí el tema más sabroso del que platico es el arte. Pero quiero decirles que tomo el arte de una manera muchísimo más amplia y muchísimo más diversa que como normalmente se le toma en la cultura de los museos, en la cultura de los ministerios de cultura, en el lenguaje de las academias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo auténticamente que el arte es diverso y que en la historiografía del arte en realidad se ha invisibilizado o cuando menos hay cierta miopía alrededor de ciertos fenómenos que vale la pena considerar por la riqueza en sus lenguajes. Hoy les quiero hablar del inicio del cómic. Para mí el cómic es una expresión artística gloriosa. Me voy a dedicar durante este video y muchos otros a tratar de explicar por qué me parece tan fundamental en su riqueza cultural, en su riqueza expresiva, en su importancia dentro de la historia del arte. Porque créanme que hay una historia del arte que tiene que ser escrita de una manera mucho más amplia de lo que normalmente enseñan en las escuelas. Perdón. Ok. Quiero que viajemos en el tiempo para situarnos en el contexto de cómo se dio esta historia. Traten de imaginar el siglo XIX, ¿cómo era? Era un mundo en el que la electricidad era incipiente. Las ciudades todavía en un gran porcentaje se alumbraban con gas, esas luces mortecinas del gas. Había ya una incipiencia de electricidad, pero era todavía un tremendo lujo y era tremendamente difícil de encontrar. Era un sueño, era una promesa que venía. No había grandes telecomunicaciones, existía ya el telégrafo. El telégrafo que era mandar letra por letra y lo recibían letra por letra en otros lugares del mundo. Pero obviamente no existía ni la televisión ni el radio. Nos es difícil creerlo, pero no existía todo esto cultura que llamamos ahora la cultura de los medios masivos de comunicación. Perdón, estoy medio mal de la garganta. Obviamente, estas posibilidades que tenemos actualmente del internet, de lo cibernético, no aparecían ni siquiera en los sueños más guajiros de la ciencia ficción. Bueno, en ese mundo surge la incipiencia también del cómic. ¿Cómo se da esta historia? Es una historia realmente apasionante. Tiene mucho que ver con el desarrollo de la prensa. La prensa era un fenómeno que tocaba en realidad a muy poca gente. Y básicamente era la gente en las ciudades y la gente privilegiada en las ciudades. Los periódicos eran unas páginas llenas de letritas que leían normalmente los señores, además muchas veces hombres, en las casas de quienes sabían leer, que además no eran tantos. Bueno, pero en ese tiempo empezó a haber un enorme desarrollo de la imprenta. Se inventó la rotativa de 2 rodillos, ya no me acuerdo bien cómo se llama todo esto, pero lo importante de la historia es que de pronto había la posibilidad de imprimir millones, pero no había un mercado de millones, el mercado era limitado. Y entonces los grandes magnates empezaron a invertir en comprar periódicos, pero empezaron a buscar al mismo tiempo cómo diablos hacer para aumentar el tiraje, que era equivalente a aumentar el mercado, perdón, otra vez, que era equivalente a buscar nuevos lectores. Esto es muy importante. Había la posibilidad de vender millones, pero no había un mercado de millones. Entonces empezaron a hacer una exploración de experimentos para encontrar otros mercados. Empezaron, por ejemplo, a hacer suplementos
para mujeres, suplementos de sociales, empezaron a hacer a buscar distintas fórmulas para hacer más atractivo su producto. Desde luego, una cosa que empezaron a hacer fue incluir imágenes. Estas tabloides llenos de letritas empezaron a ser acompañados a veces por dibujos, a veces por la incipiencia también de la fotografía, pero empezaron a ser acompañados por imagen. Y esta posibilidad de incluir imagen en los periódicos, desde luego que fue muy seductora y aumentó el número de lectores en muchos sentidos. Lo importante es que empezaron a hacer suplementos y, entendiendo que tenían que apostar por la imagen, empezaron a hacer suplementos ilustrados de muchas maneras. Y ahí fue donde uno de estos magnates, llamado Pulitzer, sí es el tipo ese cuyo nombre llevan los grandes premios de periodismo, Pulitzer, los grandes premios de periodismo gringo, Pulitzer, él contrata a un dibujante de nombre Outcolt, apellido Outcolt, para ilustrar suplementos dibujados los domingos. Empiezan a hacer experimentos de todo tipo temáticamente. Los primeros tienen que ver con hacer un dibujo, un suplemento disque científico en el que platicaban de la evolución de los animales. Por ejemplo, se habla mucho, yo no lo he visto todavía, de uno de estos domingos en el que Outcolt dibujó la evolución del cocodrilo. Háganme favor, el cocodrilo, que es el animal que menos ha evolucionado en muchos sentidos en la historia de la evolución. Y experimentando, de pronto Outcolt un domingo inicia una tira cómica, o más bien una viñeta cómica, que se llamaba Hogan's Alley. Lo interesante de Hogan's Alley es que Outcolt ilustra la vida de los callejones proletarios y obreros de la ciudad de Nueva York. Aquí les presento una de tantas viñetas de Hogan's Alley, surgidas probablemente a finales del siglo XIX. Este fenómeno abarcó de finales del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XX. Fue muy interesante. Como les decía hace un momento, Hogan's Alley representa a un barrio obrero, un barrio proletario de Nueva York. Y esta imagen es muy reveladora de cómo funcionaba esta viñeta dominical. Como ven ustedes, era una viñeta con una inmensa cantidad de contenido. Es impresionante el detalle y la cantidad de personajes. Pero aquí en primer plano tenemos al personaje principal de estas viñetas y de este autor. Nos referimos a este niño vestido con un ropón, este niño calvo de grandes orejas, que, como ven ustedes, tiene en su ropón además algo escrito. Nos vamos a regresar a analizar el personaje en un momento, pero antes me parece muy importante entender algo de este dibujo. Como ven ustedes, hay una gran multitud de personajes, pero todos los personajes tienen cargando letreros. Hay una gran cantidad de información gráfica, de dibujo, pero hay también una gran cantidad de información escrita. Hay letreros en las pancartas que cargan los personajes, también hay letreros en la propia arquitectura del lugar, hay letreros en los anuncios publicitarios de fondo, hay hasta letreros en el cielo mismo, en el firmamento. Esta enorme profusión de letreros, acompañando a esta enorme tormenta, esta enorme riqueza gráfica del dibujo,
implican algo que es muy importante. Outcult tenía una gran necesidad de hacer que sus personajes tuvieran voz. Este letrero, por ejemplo, que tiene el Yellow Kid, nos vamos a centrar un momento en el Yellow Kid, variaba de viñeta en viñeta. El letrero en realidad es la búsqueda de R.F. Outcult por darle voz a su personaje. Por cierto, este personaje se conoce como el Yellow Kid. Y voy a hacer un paréntesis aquí para contarles por qué. Resulta que en esta búsqueda que los dueños de los periódicos, y entre ellos Pulitzer, tenían por hacer atractivos sus diarios, empezaron a experimentar con la impresión del color. Y el color con el que empezaron fue el amarillo. En estos primeros diarios, todo era monocromático, era negro, bueno, era blanco y negro, salvo en el caso del periódico de Pulitzer, por un solo detalle que parecía en amarillo, en los primeros números, que era el ropón de este niño. Imagínense nada más el poder simbólico de ese acento de color en medio de toda la profusión monocromática de un diario. El Yellow Kid se notaba verdaderamente. De manera que con el tiempo la tira llamada Hogan Sally ha tendido a conocerse y ha tendido a llamarse The Yellow Kid, el niño amarillo. Por cierto, además de contarles una cosa extra que es muy curiosa. ¿Les acuerdan que les dije que el principal público original de los diarios eran los señores burgueses de una clase educada y privilegiada, etcétera, etcétera, que eran los consumidores originales de los periódicos? Bueno, esa gente más o menos privilegiada se encontró de pronto con un tipo de trabajo como este de Hogan Sally, que estaba dirigido a llamar a las clases menos favorecidas de inmigrantes, de obreros, a comprar diarios. Cuando estos lectores privilegiados se encontraron con un barrio obrero y con cómo se vivía en los barrios obreros, cómo era la gente en los barrios obreros con todas sus problemáticas, porque hay que decir que Outcult tenía cierto nivel de conciencia y de conocimiento social, pues estas personas privilegiadas empezaron a decir que lo que se presentaba en Hogan Sally era exagerado, que era sensacionalista, y empezaron a acuñar un término que es el de amarillismo, justamente por lo amarillo del Yellow Kid, para decir eso que está presentándose en Hogan Sally es sensacionalismo, las cosas no son tan como se presentan ahí. Y ese término amarillismo pues se ha popularizado con el tiempo para hablar de cierto tipo de periodismo que exagera la nota, ¿no? El periodismo amarillista. Entonces, el amarillismo también tiene su origen en este cómic originario que es génesis de una cantidad de cosas muy importante, culturalmente hablando. En fin, regresemos a nuestras ilustraciones. Bueno, hablábamos de cómo Yellow Kid tenía de alguna manera una búsqueda para tener voz en lo que tenía escrito en el ropón. Y el resto de los personajes trataban de... Outcult más bien, trataba de hacer que los otros personajes se expresaran de alguna manera indirecta a través de las pancartas y a través de diversas formas de representación escrita, digámoslo así. Había un intento bastante precario de darle voz a los personajes, pero todavía no se lograba hacer que las voces de los personajes interactuaran realmente, porque la voz de un letrero frente a la voz de un personaje no genera un intercambio. Y Outcult siguió experimentando en cómo darles voz a los personajes, pero me voy a detener aquí un momento para mostrarles cómo funcionaban tradicionalmente
las viñetas y la relación entre texto e imagen en las viñetas que normalmente funcionaban antes de las creaciones de Outcult. Aquí, por ejemplo, tenemos unas ilustraciones de un autor alemán. Este es un cuento para niños alemán, Wilhelm Busch, que tenía un cuento humorístico genial. Deberían tratar de conocer lo que se llamaba Hans und Moritz, que tuvo un éxito enorme a nivel mundial y que tuvo un impacto en Estados Unidos también, y un impacto obvio en los ilustradores como Outcult mismo. Hans und Moritz, como ven ustedes, es una viñeta que trata sobre las travesuras de estos dos niños, cábulas, como ellos solos. Y el libro está escrito en forma de viñetas, como pueden ver ustedes, y las viñetas están descritas abajo. Está el dibujo arriba y abajo está escrito una explicación en la que a veces se incluye lo que dice un personaje o lo que dice otro personaje en forma de una descripción, como si fuera un cuento ilustrado. Así es como funcionaba la relación en general. Hay excepciones que luego con el tiempo les voy a ir presentando en otros videos, pero en general la relación entre texto e imagen funcionaba como dos elementos separados que corrían de una manera paralela. Outcult tiene una enorme necesidad de hacer que no funcionen como elementos separados, sino que interactúen como elementos yuxtapuestos. O sea, la letra debe ser una parte de la composición. Y más importante que eso, la letra debe de alguna manera dotar a la imagen de sonido. Esto es una abstracción muy interesante, porque quiere Outcult dar la sensación simbólica de la voz de los personajes. En el caso de, como decía yo, del Yellow Kid, encontró una forma de hacerlo. Pero la pregunta clave aquí era cómo hacer que los otros personajes tuvieran una voz más allá de los letreros que cargaban. Y Outcult siguió experimentando, y finalmente en esta viñeta que aparece aquí encontramos por vez primera en el periodismo y en toda esta búsqueda de los diarios un elemento que va a ser fundamental en la historia de las historietas, de los cómics, que es el globito. Como ven ustedes en esta imagen, interactúa el Yellow Kid con su voz dentro de su ropón con diversos personajes, pero uno de ellos es un perico. Y el perico trae, por vez primera, el globito. Este personaje es el primero en la historia de los cómics como tales que tiene una voz propia, aparte de la Yellow Kid, pero una voz proyectada simbólicamente en la forma de un globo, de manera que eso permite por vez primera el intercambio de ideas, el intercambio de voces, el intercambio entre personajes, y se genera ya de manera muy precaria tal vez, pero una especie de movimiento dramático, de diálogo. En este cómic empieza el diálogo entre personajes. Más adelante este diálogo va a adquirir una dimensión extra. Déjenme moverme a esta otra viñeta en la que ya vemos una secuencia de imágenes. Es decir, el Yellow Kid tiene su voz y está interactuando aquí más que con un personaje, podría haber sido el perico el que encontré, con un fonógrafo. Pero hay un intercambio ya de voces en una secuencia de imágenes. Es decir, hay un manejo del tiempo y hay también un manejo de sonido abstraído dentro de la imagen. Bueno, esto que parece tan sencillo es realmente una búsqueda intensa del lenguaje. Y sucede una cosa espectacular, porque lo que hace en realidad Outcult es proponer. Lo primero que hace es
dialogar de una manera indirecta con los lectores y decirles, ¿qué les parece si esto que estoy proponiendo lo aceptan ustedes como un intercambio de la voz? Este letrero en el ropón del Yellow Kid es una voz simbólica. ¿Lo entienden? ¿Lo aceptan? Y en el momento en el que los lectores convienen que es creíble ese recurso, se genera un recurso que nosotros llamamos convención. La convención es la capacidad entre el autor y el lector para ponerse de acuerdo en que algo difícil de representar gráficamente se puede representar de una manera simbólica. Y hay muchos ejemplos. El más patente, evidentemente, es el globito. Cuando Outwood pone al perico a hablar, ese simbolito del globo, que no existe en la realidad, existe en el cómic, se convierte en una convención de lo que es una voz. Y los lectores lo aceptan, lo absorben así, es funcional el acuerdo. De ahora en adelante entendemos que cuando veamos ese elemento estamos viendo una voz. Además, la cola del globito está orientada hacia el que habla, de manera que sabemos que ese globito pertenece a un personaje y no a otro. Y esto permite que haya una diversidad de personajes tengan voz. Pero hay una serie casi interminable de situaciones en las que es difícil representar algo y en la que los autores a lo largo de la historia del cómic, aquí voy a dejar ya de hablar de Outcult y me voy a centrar en el concepto de convención. Hay una gran diversidad de momentos en la que los autores a lo largo de la historia de las historietas han tenido que recurrir a inventar un signo y a presentárselo al público para ver si el público lo acepta convencionalmente. Un momento muy intenso es el momento en el que algún autor, yo no tengo, si alguien de ustedes lo sabe me lo transmite, pero algún autor alguna vez tuvo que representar algo más abstracto que la voz. ¿Cómo representar el pensamiento? La voz permite, el globito permite a un personaje dialogar dramáticamente con otro personaje. Pero ¿qué pasa si un autor necesita que el personaje dialogue consigo mismo? Es decir, que se represente el pensamiento que en realidad es el diálogo interno, algo que oye él a su interior, pero que el resto de los personajes no lo escuchan. No sé quién habrá sido el genio. Me gustaría que alguien de ustedes, si lo sabe, me lo comente. Pero de pronto a alguien se le ocurrió una nueva convención. ¿Qué tal si representamos el pensamiento no como un globo, sino como una nube? Y esa nube está direccionada al personaje no con una colita, sino con burbujitas o nubecitas. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando aquí? ¿Se dan cuenta del nivel de abstracción, del nivel metafórico que tienen estos recursos que parecen tan simples? Estamos representando la voz y estamos representando el pensamiento. Y como eso a lo largo de la historia de los cómics surgen convenciones. Por ejemplo, algún autor alguna vez necesitó representar una explosión. ¿Cómo diablos representamos una explosión? Porque una explosión no es cualquier ruido. Una explosión es un ruido estentorio. Es un ruido descomunal. Es un ruido que lo sacude todo. Estentorio, tremendo, estridente. Entonces no era solamente factible poner un letrerito que dijera explosión. Tenía que representarse de alguna manera poderosa. Y entonces surgió la convención de las onomatopeyas. Es decir, vamos a dibujar sonidos.
Y además surgió la convención de ¿qué tal si hacemos las onomatopeyas en letras muy pesadas, en letras muy grandes? Y entonces se creó, por ejemplo, el ¡Kaboom! Además, se generan otras convenciones, como las estrellas implican generación de energía, los picos representando explosiones. Otras miles de convenciones que a mí se me ocurren son, por ejemplo, necesitamos que un personaje ronque. Esa es muy chistosa, esa siempre me ha dado mucha risa. ¿Cómo representar el sonido de un ronquido? A alguien se le ocurrió poner una nubecita, como si fuera un pensamiento, o una nube, y en la nube, en lugar de dibujado un letrero, viene un tronco siendo serruchado con un serrote. ¿Cómo suena esto? Es una estupenda representación de un ronquido. Pero hay miles de otras. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Gabriel Vargas, cuando tiene que expresar que uno de sus personajes, un Susano Cantarranas, es un borracho y permanece todo el tiempo borracho. Él nos propone, y en el cómic mexicano funcionó muy bien, la idea de poner unas burbujas de alguien que está absolutamente lleno de licor, de manera que el licor le sale hasta por los poros, le pone unas burbujas flotando encima de la cabeza del personaje, y funciona. En Estados Unidos he notado que se pone más bien una línea espiral para expresar que el personaje está mareado. O se necesitan expresar groserías, pero no se pueden escribir groserías debido a la censura. Entonces se ponen ajos y cebollas y serrotes y cuchillos y lo que quieran ustedes para representar una grosería. En fin, estoy seguro que ustedes deben poder nombrar otra serie de convenciones funcionales. Lo importante es que el lenguaje del cómic establece estas dos primeras características, de las que una de ellas voy a hablar después, que es la secuencia, pero otra es la de la capacidad de establecer convenciones con los lectores. ¿Qué convenciones conocen ustedes? Yo les quiero presentar a continuación una serie de convenciones con la que los trabajos de Editorial Madriguera está proponiendo a sus lectores para establecer acuerdos que le den voz a personajes complejos. Por ejemplo, en el cómic María y el Pozo, tenemos este personaje que es un espejo. Es decir, es la voz del espejo. Es la voz del personaje de afuera del espejo, pero que habla desde el espejo. Entonces, necesitaba yo encontrar alguna forma de representar la voz del mundo de detrás del espejo. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, logramos esta convención que ha resultado compleja, pero ha resultado también aceptada por los lectores. El espejo habla al revés. Las letras no se escriben de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Si lo quieres leer con facilidad, tienes que ir y leerlo a través de un espejo, justamente. Es una búsqueda arriesgada. Tomamos un riesgo enorme en este cómic, pero el riesgo vale la pena porque es una exploración del lenguaje. Hay otras. Por ejemplo, en el libro, en la novela gráfica, en las novelas gráficas de Los Dorados, frecuentemente aparecen personajes extranjeros. Entonces, por ejemplo, tenemos un personaje que, por cierto, se parece mucho a un Trump joven, que es un gringo y tiene que hablar como gringo. Entonces, ¿cómo hacemos para representar la forma en la que los gringos hablan? Por ejemplo, la forma en la que pronuncian las R's, ¿no? ¿Cómo representar la forma en que los gringos hablar, particularmente con la R? ¿Por qué no pueden pronunciar R? Pues propusimos también una convención
o más bien proponemos algo para ser convencional si es que los lectores lo aceptan, y lo han ido aceptando. Los gringos, al escribir la voz de los gringos, ponemos las R's al revés, como ven ustedes aquí en este personaje. Y en fin, parte de ser creador de cómic es también ir generando este mecanismo de riesgo creativo, pero también de confianza en que los lectores tienen la capacidad de entender los símbolos que nosotros proponemos. Entonces, bueno, los invito a ustedes a pensar en otras convenciones que hayan funcionado a través de la historia del cómic. Hay miles, pero también los invito, si ustedes son autores de cómic, a arriesgarse, a proponer, a generar nuevas formas de lenguaje, porque el código de los cómics está creciendo constantemente. Bueno, espero que les haya parecido valiosa esta información y nos vemos en próximos cómics. Un abrazo.